¿Por qué hablar de fragilización por hidrógeno en materiales estructurales? ¿Sí? Básicamente, para convencerlos a ustedes de por qué esto es importante, bueno, primero porque el hidrógeno es el elemento más abundante del universo, ¿sí? No así de la corteza terrestre, pero igual está en la Tierra, lo podemos encontrar presente como gas, ¿sí? Sobre todo en las industrias, o como compuesto, ¿sí? El hidrógeno en estado estable en la naturaleza está como agua, siempre está su estado estable como hidrógeno oxidado a valencia +1, o sea, vamos a encontrar como agua, como ácidos, etc. ¿Sí? Y está presente en una gran variedad de medios industriales y naturales. Y entonces, en todos los medios en que tengamos industriales, que tengamos hidrógeno o gas, o que tengamos medios acuosos, tenemos como potencial mecanismo de daño fragilización por hidrógeno. Y por otro lado es importante, sí, para tratar de meter algo nuevo, es que el hidrógeno gaseoso está propuesto como vector de energía. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante qué es un vector de energía, cuál es la diferencia de una fuente de energía. Pero el hidrógeno gas va a tener, creen muchos investigadores, una potencial importancia en estrategias de descenso de emisión de gases de efecto invernadero, ¿sí? A fin de combatir el cambio climático, que todos los países están acordando que es importante. Y por otro lado es importante porque los materiales usados en una gran variedad de industrias y medios, incluyendo gas y petróleo, nuclear, marítima, solo para mencionar algunas, pueden absorber hidrógeno por contacto con el medio ambiente y soluciones corrosivas. ¿Sí? Y este hidrógeno, una vez que se absorbe, altera las propiedades del material y bajo ciertas condiciones puede ocurrir falla catastrófica. ¿Y por qué la falla catastrófica? Bueno, porque se presenta justamente en materiales estructurales. Así que haciendo un repaso de esto que vimos allá lejos en ciencia de materiales, son aquellos que son utilizados para la fabricación de componentes que resisten carga. Y solo para citar algunos ejemplos, tenemos caños, tubos, recipientes de presión, bulones, vigas, rieles, barras, cables, etc. ¿Sí? Y son estos materiales estructurales principalmente elegidos por sus propiedades mecánicas. Y no quiere decir que el resto de las propiedades no sean importantes, ¿sí? Como costo, resistencia a la corrosión, entre otras, propiedades magnéticas, propiedades de dilatación térmica, pero las principales propiedades que se usan para elegir a los materiales estructurales son las mecánicas. Y las principales, ¿sí? Para nombrar las 4 principales, de acuerdo a distintos códigos de cálculo, sí tenemos la capacidad de resistir cargas sin deformarse permanentemente, ¿sí? Eso lo cuantificamos usualmente con la tensión de fluencia, la resistencia a la propagación de fisuras, ¿sí? Que es la tenacidad de la fractura, la capacidad de formarse en forma permanente antes de la rotura, si queremos que ante un evento de sobrecarga de la estructura, esta se deforme en forma plástica y no que en forma frágil, liberando los contenidos del recipiente o partiendo en dos a la estructura. Y la última, que es muy importante también, es la resistencia a cargas cíclicas. Y la mayoría, el factor principal de fallas en la industria, ustedes saben que es la fatiga. ¿Sí? Y estas 4 propiedades, ¿sí? Son principalmente medidas en ensayos realizados en medio inerte. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los ingenieros mecánicos civiles suelen elegir materiales de acuerdo a cómo son el resultado de estas mediciones de propiedades en ensayos realizados en aire inerte seco de laboratorio. ¿Sí? Pero si por otro lado decimos que el hidrógeno está presente en todos los medios posibles, ¿sí? O sea, incluso se ha detectado fragilización por el hidrógeno en casos de materiales muy susceptibles, incluso frente a exposición atmosférica, y entonces es importante estudiar cómo es que altera el hidrógeno a estas propiedades. Entonces, como ejemplo, sí, para un ejemplo simple, sí, la medición de tensión de fluencia, de alguna manera es esa tensión límite que separa el comportamiento elástico de plástico, y después de acuerdo a definiciones ingenieriles se suele acordar una mínima cantidad de formación plástica, ¿sí? Y esa tensión de fluencia es la que luego se usa para todos los cálculos de diseño de espesores, de dimensiones, limitación de cargas aplicarse en la estructura. Y de vuelta, este ensayo se realiza usualmente en aire de laboratorio. Bien, y todo el desarrollo, la mayoría de lo que es el desarrollo en propiedades mecánicas de materiales estructurales apunta básicamente a mejorar esas propiedades mecánicas, ¿sí? O sea,
se genera un verdadero avance en ciencia de materiales cuando estamos aumentando al mismo tiempo la fractotenacidad del material y aumentando la resistencia. ¿Sí? Eso cuesta un montón de trabajo, de investigación, de plata, se consigue. ¿Sí? Hay familias de materiales que tienen mejor tenacidad, mejor tensión de fluencia, y eso nos da menor material requerido para resistir una dada carga, nuevas estructuras más livianas, nuevos ahorros de combustible. ¿Sí? Es todo lo que queremos. ¿Cuál es el problema de esto? Que muchas de esas propiedades, fractotenacidad, ¿sí? medidas en presencia de hidrógeno, ¿sí? tiene descensos muy abruptos, y esos descensos son tanto más abruptos cuanto mayor es la resistencia mecánica del material. ¿Sí? Entonces, el hidrógeno, como les dije, está presente en una gran variedad de medios. En cuanto a aceros, ¿sí? que es lo que más voy a estar hablando en esta charla, puede entrar en procesos de elaboración, ¿sí? ya sean procesos de acería, de delaminación, de remoción de estos óxidos que se forman en la laminación, ¿sí? usando ácidos fuertes. En acería tenemos el conocido problema de flaking. En soldadura tenemos fisuración en frío, ¿sí? que es un caso particular de flaqueación por hidrógeno. Siempre que tengamos deposición de un metal sobre otro, por ejemplo, deposición de metales como cadmio, como zinc, entre otros, es posible que por las condiciones usadas en ese baño, ¿sí? donde seguramente tengamos ácidos potenciales catódicos aplicados, haya un ingreso de hidrógeno al componente. Y que si después ese hidrógeno no se elimina en tratamientos posteriores de desgasado, puede dar, ante la presencia de tensiones aplicadas o residuales, problemas de fisuración. Y por último, los problemas de hidrógeno también se pueden manifestar en servicio. ¿Sí? Como les dije, en aplicaciones tan simples como corrosión atmosférica, podemos tener fragilización de componentes, y ni hablar de lo que son todos los materiales usados en industria petrolera de Holanda. ¿Sí? Estas dos fotos son simplemente para mostrar ejemplos. No quise poner cosas de la industria nuclear para salir un poco de mi nivel de confort, pero esto en servicio afecta a una gran variedad de industrias. ¿Sí? Lo que yo le digo a mis estudiantes es, siempre que ustedes tengan un acero de elevada resistencia mecánica, ¿sí? sospechen posible fragilización por hidrógeno. ¿Sí? Busquen en guías de selección de materiales que seguramente van a encontrar algún límite de dureza para el uso del acero en esa aplicación. Cuanto más agresiva es la aplicación en términos de ingreso de hidrógeno, van a ver que más bajo va a ser ese límite para la resistencia mecánica del material. Entonces, las dos grandes vías que tenemos de ingreso de hidrógeno al metano son fase gaseosa, ¿sí? el hidrógeno antes de poder ingresar al acero, ¿sí? acá lo que grafiqué yo, no lo grafiqué yo, en realidad lo graficó este autor, es una foto, ¿sí? de lo que sería el espesor de la pared del recipiente, ¿sí? y tenemos acá primero una etapa de disociación de la molécula de hidrógeno, ¿sí? sobre la superficie del componente, luego de la etapa de absorción, y después, una vez que está disociado, puede absorberse y difundir dentro de la red metálica. ¿Sí? El hidrógeno tiene una capacidad que no tiene el resto de los intersticiales en los aceros, que es de difundir grandes distancias a temperatura ambiente. ¿Sí? Entonces, aparte de este problema que vamos a tener por el hidrógeno en solución sólida, ¿sí? que nos va a estar alterando las propiedades mecánicas del recipiente, y vamos a tener aparte un flujo constante de hidrógeno, ¿sí? cuya fuerza impulsora es la mayor actividad de hidrógeno en esta zona y la menor actividad de hidrógeno en esta zona. ¿Sí? Entonces, ustedes recuerdan, siempre la termodinámica quiere igualar actividades, ¿sí? y entonces va a haber un flujo desde este lado hacia este. ¿Sí? Entonces, efectivamente, por más que uno fabrique un recipiente hermético, algo de hidrógeno se va a estar perdiendo. Y la otra gran vía, ¿sí? de ingreso de hidrógeno al metal es cuando reacciona con el medio producto de reacciones de corrosión. Y acá está puesto de forma esquemática, así bien sencilla, lo que sería la corrosión de hierro en un ácido fuerte. ¿Sí? Tenemos hierro que se oxida, protones que se reducen. Parte de estos protones pueden, en vez de darme lugar a una molécula de hidrógeno, ingresar como átomo al componente, ¿sí? y una vez que está como átomo dentro de la red metálica, tiene efectos similares a los que sería si estuviese ingresado como hidrógeno gaseoso absorbido. ¿Sí? O sea, el material, de alguna manera, no distingue desde dónde vino el hidrógeno. ¿Sí? Lo que distingue es la concentración de equilibrio que se alcanza en la superficie, y eso es lo que está controlado es por la agresividad del medio. ¿Sí? Cuanto el medio sea más agresivo, ¿sí? con respecto a permeación de hidrógeno,
¿sí? Mayor va a ser esta actividad acá sobre la superficie, y mayores recaudos vamos a tener que tener a la hora de seleccionar las propiedades mecánicas de este material para esta aplicación. De vuelta, el átomo sí siempre va a estar en la red metálica de los aceros como átomo, ¿sí? Está como átomo intersticial, ¿sí? Lo cual es entendible, ¿sí? Dado la diferencia en los tamaños atómicos que tenemos entre el hierro y el hidrógeno, ¿sí? Y va a estar presente como átomo, ¿sí? Si está como átomo vamos a tener problemas de fragilización por hidrógeno, ¿sí? Alternativamente hay otros problemas que yo no voy a hablar, porque son quizás problemas más que se dan específicamente en la industria petrolera, que son los problemas de fisuración inducida por el hidrógeno, ¿sí? Que es cuando este hidrógeno se recombina en ciertos sitios para darme lugar a una burbuja de hidrógeno gaseoso, ¿sí? Esa burbuja de hidrógeno gaseoso en general solamente se puede formar en aceros de elevado contenido inclusionario, aceros bandeados, y que están prestando servicio en medios con una muy elevada actividad de hidrógeno, ¿sí? Y el otro mecanismo que se puede presentar en la industria de refinería, sobre todo, ¿sí? O también en la industria del amoníaco, donde tenemos hidrógeno gaseoso y alta temperatura, ¿sí? Es este problema de ataque por hidrógeno, donde el hidrógeno, ¿sí? Va a combinarse con el carbono que está en solución sólida, ¿sí? En el acero, y va a dar lugar en zonas de baja cohesión a moléculas de metano, ¿sí? Esas moléculas de metano van a crecer y tienden a dar una fisura interanular, ¿sí? Tenemos la fuerza impulsora para el crecimiento de esa burbuja de metano, va a ser esa presión de metano y las tensiones actuantes en el componente, ¿sí? Las cuales pueden estar o no, si están, vuelven al fenómeno más agresivo. Sí, yo de todas maneras en esta charla voy a hablar principalmente, por cuestiones de mantener esto acotado, del problema de fragilización por hidrógeno, o sea, cuando el hidrógeno está como solución sólida, ¿sí? Y ese ingreso de hidrógeno, ¿sí? Está de vuelta motivado por el medio y suele ser más elevado, ¿sí? El ingreso de hidrógeno es mucho más elevado, difunde mayores distancias, tiene una mayor concentración de hidrógeno sobre la superficie cuando estamos a elevada temperatura, ¿sí? Por eso es que en operaciones de soldadura, ¿sí? Sobre todo con electrodos que tienen cierta humedad, ¿sí? El arco eléctrico puede descomponer esta humedad del electrodo en hidrógeno en el plasma de la soldadura, ¿sí? Se puede descomponer esa molécula de agua dando hidrógeno naciente que puede ingresar al acero, ¿sí? Y puede ingresar grandes cantidades, ¿sí? Todas esas grandes cantidades, ¿sí? Si la pieza se enfría muy rápidamente desde el proceso de soldadura, no puede ser eliminada, ¿sí? Se acumula en zonas de alto nivel de tensiones y puede dar lugar a problemas de fisuración. Entonces, básicamente, ¿sí? Estas propiedades mecánicas que teníamos nosotros, resistencia a la propagación de fisuras, ya sea frente a cargas cíclicas o frente a cargas monotónicas, ¿sí? O sea, si son cargas monotónicas hablamos de fractotenacidad, si son de cargas cíclicas vamos a estar hablando de velocidad de crecimiento de fisuras y valores umbrales para la propagación de fisuras, ¿sí? Y esta capacidad de formarse en forma permanente antes de rotura y la ductilidad, estas propiedades que nosotros habíamos consideradas necesarias para el buen desempeño del acero, frente al ingreso de hidrógeno, ya sea durante el procesamiento, fabricación o interacción con el medio ambiente, me da lugar a menor fractotenacidad, a posible comportamiento frágil, menor resistencia a la fatiga, ¿sí? Y todo este problema, de alguna manera, toda esta degradación que debemos en propiedades, va a ser tanto mayor cuanto mayor es la tensión de fluencia del material, ¿sí? Entonces, cuanto mayor la tensión de fluencia, mayor va a ser la intensidad del fenómeno de degradación, ¿sí? Entonces, puede ser que se den contradicciones, como que cuando uno elige un material de muy elevada resistencia mecánica, ¿sí? Imagínense, no sé, un acero de 110 KSI, ¿sí? La tensión límite que le puede aplicar ese acero para no tener problemas de fragilización por hidrógeno puede ser menos de la mitad de su tensión de fluencia. Entonces uno es cuando dice, más vale elegir un acero de menos resistencia, del cual pueda hacer uso pleno de su resistencia mecánica en el medio, ¿sí? Porque hay, sobre todo en lo que es industria petrolera, estos límites están muy bien conocidos, ¿sí? Y uno conoce cuál es esa limitación en dureza, en resistencia mecánica, que tiene que imponerle al acero
para poder hacer uso en servicio pleno de esa resistencia mecánica. Así que esa resistencia mecánica no sería degradada. Entonces, esto es lo que pasa en pocas palabras, ¿sí? Frente a un ingreso de hidrógeno. ¿Sí? Pasamos de un comportamiento dúctil, mostrado por la curva azul, a un comportamiento frágil. ¿Sí? Mismo material, alta concentración de hidrógeno, en este caso, baja concentración de hidrógeno, si pasamos del comportamiento dúctil a frágil, por el mero hecho de absorber hidrógeno. ¿Sí? Bien. Y de vuelta sobre este mecanismo que estoy hablando yo, es el que menos se conoce de lo que ocurre a nivel atómico. Lo que sí está aceptado por los distintos investigadores es esto que les muestro acá, que es que por el pequeño tamaño del hidrógeno, el mismo puede desplazarse en la red, incluso a temperatura ambiente, ¿sí? Y se acumula en defectos, fisuras, concentradores de tensiones, favoreciendo por procesos aún no del todo comprendidos la propagación de fisuras. ¿Sí? Entonces hay una acumulación de hidrógeno en la punta de la fisura, superada una concentración umbral, la fisura propaga. Y el proceso se vuelve a repetir. ¿Sí? No está conocido de vuelta lo que pasa acá en punta de fisura. ¿Sí? Hay dos visiones principales en oposición en la actualidad. Una de las que dice es que el hidrógeno favorece el movimiento más fácil de dislocaciones en punta de fisura, y la otra es que el hidrógeno favorece mecanismos de clivaje, ¿sí? O sea, mecanismos de separación de planos atómicos. Y las consecuencias de esto es cuando tenemos un material estructural, ¿sí? O sea, un material que está resistiendo cargas y que ve sus propiedades mecánicas degradadas, tenemos alteración de esas propiedades mecánicas, capacidad para resistir cargas comprometidas y tenemos fracturas catastróficas. ¿Sí? Como ejemplo de esta explosión, seguida de incendio en refinería de Chicago en el 84, que dio 17 muertos, daños y materiales muy importantes. ¿Sí? Y por otro lado tenemos también, para ir a ejemplos más recientes, ¿sí? Esto salió en todos los medios de Estados Unidos en el 2013, el puente que unía Oakland con San Francisco, ¿sí? Es uno de los puentes, creo que es el segundo puente más transitado de Estados Unidos, ¿sí? Y este puente tenía una gran cantidad de bulones de acero estructural, de un acero tipo 4340, acero cromo níquel molibdeno, que puede ser tratado térmicamente a muy elevadas resistencias mecánicas, ¿sí? Y estos bulones, utilizados en construcciones civiles, ¿sí? Fueron seleccionados teniendo en cuenta que iban a prestar servicio en medio atmosférico. ¿Sí? El medio atmosférico, que los sumios van a estar inmersos, cubiertos completamente de hormigón, de cemento, ¿sí? Y el problema que se dio durante la fabricación de este puente, ¿sí? Que los capuchones que se utilizaron para cubrir los agujeros en los cuales luego se iba a verter el concreto, ¿sí? Fueron puestos en forma descuidada, ingresó agua producto de las lluvias, ¿sí? Y entonces terminamos teniendo para este acero, que fue seleccionado para una dada actividad de hidrógeno en el medio, producto de corrosión atmosférica, una mucho mayor actividad de hidrógeno, producto de corrosión por inmersión total, ¿sí? Lo cual no estaba contemplado en la selección del material. ¿Sí? Entonces el problema que se presentó fue una fractura frágil luego de tensionar los bulones. ¿Sí? Los bulones se tensionaban y al rato se escuchaba un ruido que daba indicación de fractura frágil. ¿Sí? Esa fractura diferida tiene que ver justamente con el tiempo que demora el hidrógeno en alcanzar la zona de altas tensiones que tenemos en punta de fisuras, de efectos de concentradores de tensión. ¿Sí? Y esa rotura diferida, junto con ensayos, simulaciones de esto a escala real que se hicieron a pedido del constructor, ¿sí? Concluyeron, ¿sí? Que el producto de esta falla fue fragilización por hidrógeno. ¿Sí? Por suerte no dio roturas catastróficas, pero sí dio retrasos en la inauguración, mayores costos. Bien, entonces, resumiendo la forma que tenemos actualmente de controlar el problema de fragilización por hidrógeno, ¿sí? Uno podría decir, bueno, también puede intervenir en tensiones, ¿sí? Las tensiones es en la práctica muy difícil de controlar, ¿sí? Uno en general tiene control sobre las tensiones aplicadas, no así sobre las tensiones residuales, y el problema de las tensiones residuales es que siempre quedan limitadas por la tensión mecánica del componente, por la resistencia, la tensión de fluencia del componente. Entonces, tenemos el problema de que cuanto mayor es la tensión de fluencia del componente, mayores van a ser
las tensiones residuales. ¿Sí? Alternativamente también vamos a decir, bueno, podemos controlar solo el medio. El medio también es difícil de controlar, por cuestiones como estas, pérdidas inadvertidas, ¿sí? Entre otras. Y por eso es que la mayoría de las normas y regulaciones internacionales, si ustedes buscan alguna de ellas, y después si quieren yo les puedo hacer llegar algunas de ellas para que vean esto que les comento, es que la forma que tienen de controlar este problema es mediante una adecuada selección del material. ¿Sí? Entonces, se suele buscar un material que, aunque esté solicitado a valores del orden de la tensión de fluencia, no falle por este mecanismo. ¿Sí? Y eso se hace, la adecuada selección del material, lo que requiere es un buen adecuado control sobre la microestructura del material y una adecuada limitación en la resistencia mecánica y dureza del material. ¿Sí? Sobre todo también teniendo en cuenta todo lo que es procesos en soldadura, ¿sí? Porque en procesos en soldadura podemos tener durezas locales elevadas. ¿Sí? Entonces, esta es la forma que tenemos, de acuerdo a distintos documentos emitidos por organismos internacionales de controlar este fenómeno. Principalmente, entonces, adecuada selección del material, teniendo en cuenta resistencia mecánica y microestructura. ¿Sí? En pocas palabras, cuanto mayor va a ser el ingreso de hidrógeno en la aplicación, menor va a ser la resistencia mecánica permitida. Por eso es que los medios más agresivos, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos medios que involucran el manejo de ácido sulfídrico en presencia de medio ácido, tenemos resistencias tan bajas como los 22 Rowell C, por ejemplo. Bueno, y quería terminar esta charla así dándoles una perspectiva futuro. ¿Sí? ¿Qué es lo que se avisiona de acá a 20, 30 años en el mercado energético? Bueno, en varios lugares del mundo se está hablando de esta deslocalización y descentralización de la producción de energía. ¿Sí? Entonces, va a haber una mayor contribución tanto de energías solares como eólicas. ¿Sí? Y esto es algo que va a llegar tarde o temprano por la reducción que estamos teniendo en los costos de fabricación de estas instalaciones. ¿Sí? ¿Y cuál es la gran pregunta que tenemos hoy en día con respecto a lo que son las energías renovables? Es, ¿qué pasa el día que está nublado o el día que no sopla el viento? ¿Sí? Entonces, por eso es que la adopción de estas tecnologías por el mercado siempre está asociada a métodos para almacenar energía. ¿Sí? Siempre que tengamos renovables, que se quiera hacer esto en gran escala, va a tener que pensarse en formas de almacenar energía. Hay muchas formas de almacenar energía. Esto es un tema que está muy poco explotado, ¿sí? Para ustedes, para darles una perspectiva de esto. En países desarrollados como Estados Unidos, ¿sí? El 95% de la capacidad de almacenamiento de energía, ¿sí? Es algo tan primitivo como bombear agua arriba de un dique. ¿Sí? Esa es la forma que hay hoy en día para almacenar energía eléctrica en Estados Unidos. ¿Sí? La mayoría, el 95% de la capacidad instalada para almacenar energía es bombeando agua arriba de un dique, que después se utiliza como energía hidrodinámica. ¿Qué es lo que se viene con respecto a este tema? Almacenamiento en baterías y alimentación de electrolizadores que me fabrican hidrógeno gaseoso, que luego se puede pasar a hidrógeno líquido, almacenado en hidruros, y ese hidrógeno luego lo puedo quemar en forma electroquímica, ¿sí? O sea, para dar lugar en una celda combustible a energía eléctrica continua, ¿sí? Que después esa se pueda condicionar para transformarla en alterna, o ese hidrógeno directamente alimentarlo para mover vehículos a hidrógeno. ¿Sí? Y esto es un tema que está llegando. ¿Sí? En Estados Unidos ya hay colectivos que funcionan a hidrógeno, camiones que funcionan a hidrógeno, hay vehículos a hidrógeno en producción y fabricación. ¿Sí? El problema que tenemos ahora es qué tiene que ser primero, si el huevo o la gallina. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser primero? El desarrollo de toda la infraestructura que me entrega hidrógeno a los consumidores, o si lo primero va a ser los consumidores que demanden hidrógeno. Bueno, ese es el problema que estamos
teniendo en la actualidad. Entonces, con el exceso que tenemos de energía eléctrica, un día muy soleado, un día de mucho viento, la idea es esta, ¿no? Es una de las posibilidades para almacenar ese exceso de energía, además de baterías, además de bombear esa agua arriba de un dique, es fabricar hidrógeno, ¿sí? Y con ese hidrógeno fabricado, luego lo podemos usar como combustible en una celda combustible, ¿sí? Y todo este proceso que tenemos acá, una vez que está implementado, ¿sí? No genera dióxido de carbono, ¿sí? Bien. Y acá es lo que quería hablar de lo que es fuente versus vector de energía, ¿sí? ¿Por qué muchos autores están pensando en hidrógeno como almacenador de energía? Bueno, principalmente también porque cuando esto se empieza a llevar a gran escala, ¿sí? La cantidad de elementos que tenemos en la naturaleza para fabricar tecnologías que compiten, ¿sí? Como por ejemplo, las baterías de flujo redox de vanadio, ¿sí? Otro tipo de baterías, ya empiezan a hacer, empieza a escasear el elemento. En cambio, el hidrógeno es un elemento muy abundante y tiene, por eso, una gran ventaja, ¿sí? Por eso es probable que tenga un papel fundamental como vector de energía, ¿sí? No es una fuente, ¿sí? La fuente es lo que está disponible en la naturaleza como tal. El hidrógeno en la naturaleza, en la Tierra, no lo vamos a encontrar como hidrógeno molecular, ¿sí? Lo que sí vamos a encontrar como fuente en la naturaleza son las fuentes de energía: petróleo, gas, carbón, energía solar, eólica, mineral de uranio. ¿Sí? Bajo procesamiento tecnológico, esto yo lo puedo transformar en lo que son los vectores de energía, ¿sí? Que surgen del procesamiento de estas fuentes y son transportadas para su posterior uso. Entonces tenemos gas natural, combustible, hidrógeno, electricidad. En otras palabras, el hidrógeno en toda esta economía del hidrógeno que se adiciona no va a ser ni más ni menos que un intermediario, ¿sí? Y de vuelta, este éxito que podrá tener como vector de energía va a requerir el desarrollo de alternativas para su almacenamiento y su transporte, ¿sí? ¿Cuál es la principal desafío que tenemos en este caso? Es su baja densidad energética, ¿sí? O sea, si bien el hidrógeno, medido, normalizado por masa del combustible, posee una energía muchísimo mayor que la nafta, por ejemplo, ¿sí? Por eso es que los cohetes andan a hidrógeno y no andan a nafta, ¿sí? Cuando lo miramos en términos de densidad energética, ¿sí? O sea, qué tan grande va a tener que ser el tanque de combustible de esa celda, de ese coche que funciona a hidrógeno, ¿sí? Si este va a ser el tamaño del tanque de nafta en la actualidad, ¿sí? Para un coche, este tendría que ser el tamaño del tanque si el coche va a estar funcionando con hidrógeno gaseoso a 200 bar, ¿sí? Va a ser un poquito más chico si está almacenado en hidruros, ¿sí? O sea, si podemos tener un hidruro en el cual el hidrógeno se almacena en solución sólida o en distintas alternativas, y si está como líquido, bueno, también al ser una fase condensada, ¿sí? Va a tener un menor volumen, igual va a ser bastante mayor que en comparación con nafta, si medidos en términos de volumen. Entonces, este es un gran desafío que tenemos en lo que sería la implementación de una economía de hidrógeno, sobre todo para movilidad, ¿sí? Entonces, y el hidrógeno líquido, el problema que tiene es que para hacerlo líquido tenemos que tener instalaciones criogénicas, o sea que trabajan a temperaturas muy bajas y hay una pérdida de energía importante, si aproximadamente del 30% del contenido energético del hidrógeno se pierde producto de pasarlo a estado líquido. Entonces, ¿qué desafíos sí yo veo en el futuro para lo que es hidrógeno? Sí, esto quizás ahora parece de ciencia ficción, pero ya se está estudiando, ¿sí? Se está estudiando en Estados Unidos, se está estudiando en Europa, y es cómo hacemos llegar ese hidrógeno del sitio donde está siendo producido, ¿sí? En los parques eólicos, en las celdas solares, ¿no? Uno sueña con Argentina y dirá, bueno, en el norte tenemos mucho sol, en el sur tenemos mucho viento, ¿cómo hacemos llegar ese hidrógeno a los centros de consumo, son las grandes urbes, ¿sí? Y las alternativas que se piensan son estas, ¿sí? Son transportarlo como gas, transportarlo como líquido, ¿sí? Creando nuevos gasoductos, o lo otro que se está pensando es utilizar la infraestructura existente, ¿sí? Una gran pregunta que están trabajando numerosos actores a nivel mundial es ¿qué tan posible es
utilizar la infraestructura existente, sí que fue seleccionada para transportar gas natural, para ahora transportar hidrógeno gaseoso, ya sea mezclado o puro. Sí, son dos problemas distintos, pero bueno, son problemas que, como les dije, como esta presentación sí fue pensada para los estudiantes, traté de poner problemas nuevos a los cuales ellos van a poder verse enfrentados. ¿Sí? Bien, creo que estoy bien de tiempo, pasan los 40 minutos, así que termino acá y prefiero dejar algo de tiempo para hablar con ustedes y que me den sus preguntas o sus críticas.